Ahora sí. Bueno, en este, como les decía, en este triángulo en particular, podemos aplicar el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Si no fuera un triángulo rectángulo o no estamos seguros de que sea un triángulo rectángulo, no podemos usar el teorema de Pitágoras. Así que como primera observación importante es que vamos a poder utilizar el teorema de Pitágoras solamente si el triángulo con el que estamos trabajando es rectángulo. Si no es rectángulo o no estamos seguros de que sea rectángulo, no podemos usar el teorema. ¿Está bien? Y eso es súper importante porque es un error bastante común intentar aplicar el teorema de Pitágoras a triángulos que no son rectángulos. Y lo cierto es que no valen esos triángulos, con lo cual lo que vamos a encontrar va a estar mal. Entonces, acá sabemos que el triángulo es rectángulo. Acá ya lo sabemos. En este caso sabemos que el triángulo es rectángulo porque nos están mostrando que hay un ángulo de 90 grados. Así que en este caso, sabemos que el triángulo ABC es rectángulo en A, en el vértice A. Entonces, podemos aplicar el teorema de Pitágoras sin ningún problema. El teorema de Pitágoras. Bueno, ahora leamos la consigna. Dice, en el triángulo ABC, se sabe que la hipotenusa mide 7 medios por raíz de 5 metros. Me voy a llevar el triángulo para ir eh, copiando los datos. Bueno, entonces, ¿qué información nos da en primer lugar la consigna? Es que la hipotenusa mide 7 medios por raíz de 5 metros. La hipotenusa es este lado, el lado opuesto al ángulo de 90 grados. O sea que este lado mide 7 medios por raíz de 5 metros. Y la siguiente información que nos da la consigna es que un cateto mide el doble que el otro. Es decir, no sabemos cuánto miden los catetos, pero sabemos que uno mide el doble que el otro. Así que si este cateto mide una cantidad X, este cateto va a medir una cantidad 2X. ¿Está bien? Y nos preguntan dos cosas. Por un lado, el perímetro y por otro, el área. Área o superficie. Cuando hablemos de área o hablemos de superficie, vamos a estar hablando de lo mismo. ¿Está bien? ¿Cuánto miden su perímetro y su superficie? Bueno, queremos calcular el perímetro y el área del triángulo. El perímetro. El perímetro va a ser la medida del contorno, ¿no? De los límites exteriores de la figura. ¿Está bien? El perímetro es la medida
de los límites exteriores de la figura o de los lados, si es que tiene lados, porque hay figuras que no tienen lados, como la circunferencia, que tienen perímetro. Límites exteriores de la figura. ¿Está bien? En este caso, el perímetro va a ser la suma de sus lados. El lado que mide x, el lado que mide 2x y la hipotenusa que mide 7 medios por raíz de 5. ¿Está bien? Esto es el perímetro. Pero para saber cuál es realmente el perímetro, necesitamos averiguar el valor de x. Para calcular el perímetro, necesitamos averiguar el valor de x. Porque averiguar el valor de x nos va a permitir saber cuánto mide este cateto, que medía x, y cuánto mide este otro, que es el doble, que es 2x. Entonces, dado que el triángulo es rectángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Dado que ABC es rectángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Si yo tengo un triángulo rectángulo, que feo me salió el dibujo, si yo tengo un triángulo rectángulo cualquiera, de lados A, B y C, el teorema me dice que la suma de los catetos elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Está bien? Donde A y B son catetos y C es la hipotenusa. ¿Está bien? Bueno, en este caso en particular, solamente sabemos cuánto mide la hipotenusa, no sabemos cuánto miden los catetos, pero sabemos que hay una relación entre ellos. Sabemos que uno mide el doble que el otro. Así que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Uno de los catetos elevado al cuadrado más lo que mide el otro cateto también elevado al cuadrado, y fíjense que uso paréntesis, porque la longitud del cateto es todo esto, el 2 por x completo, tiene que ser igual a la longitud de la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces, esto se termina convirtiendo de alguna manera en una ecuación en la que la incógnita es la x que está elevada al cuadrado. Entonces hay que resolverla para poder encontrar estos valores de x. Entonces, esto queda como está, x al cuadrado. Elevo todo lo que está en el paréntesis al cuadrado, así que este 2 es 2 al cuadrado, me va a quedar 4, y x elevado al cuadrado. Y acá lo mismo, elevo al cuadrado todo lo que está dentro del paréntesis.
Como acá hay una multiplicación y acá hay un cociente, el cuadrado se distribuye en cada uno de estos numeritos. Si tuviera una suma, no se distribuye, y con una resta tampoco, pero con la multiplicación y el cociente sí. Entonces, me queda 49, que es el 7 elevado al cuadrado, sobre 4, que es este 2 elevado al cuadrado, por 5, que es esta raíz de 5 elevada al cuadrado. ¿Está bien? Lo voy a escribir acá como un paso intermedio. Para pasar de acá hasta acá, distribuimos el cuadrado en cada uno de estos números. Este 2 se cancela con la raíz y esto se eleva al cuadrado y llegamos acá. Bueno, pero todavía no estoy listo, digamos, como para resolver la ecuación, porque esto todavía puedo sumarlo. Acá tengo un 1 que está multiplicando la x al cuadrado y acá tengo un 4. Así que los puedo sumar. Me va a quedar 5x cuadrado. Y esto lo voy a dejar así, no voy a hacer ninguna cuenta, porque va a quedar bien para simplificar después. Bueno, este 5 que está multiplicando a la x al cuadrado lo puedo pasar dividiendo. Así que me va a quedar x cuadrado igual 49 sobre 4 por 5 sobre 5. ¿Sí? Esta x pasó este 5, perdón, pasó dividiendo acá. Y voy a cancelar, esto se simplifica, el 5 con el 5. Con lo cual, nos queda que x al cuadrado es igual a 49 cuartos. Por lo tanto, tengo dos valores posibles para x. ¿Cuáles son esos valores? 7 medios y menos 7 medios. El positivo y el negativo porque es una ecuación de grado 2. Pero en este contexto, ¿con cuál me voy a quedar? Con la Con el solución. positivo porque es una distancia. Bien, perfecto. Estamos midiendo longitudes, con lo cual, dado el contexto, no tiene sentido trabajar con este resultado. Así que nos vamos a quedar simplemente con esto. ¿Está bien? Si fuera una ecuación sin contexto en la que tengo que resolver, y voy a tener que decir que las soluciones son estas dos. Pero acá no me interesan las dos, me interesa solamente la positiva porque, como bien dijo la compañera, es una distancia o una longitud. Acá estamos trabajando con longitudes. Entonces, Profe, sí, ¿es necesario poner el símbolo de módulo y hacer la simplificación de raíz y eso, o no? en este caso no. O sea, Ok. ponemos las dos soluciones posibles y ya está con eso. Entonces, encontramos que x tiene que ser igual a 7 medios, pero no terminamos ahí. ¿Por qué? Recuerden que teníamos este triangulito, de donde sabíamos que la hipotenusa medía 7 medios por raíz de 5, y ahora este que era el lado x, sabemos que mide 7 medios, pero este era el doble, que es 7 medios por 2, con lo cual este lado mide 7. Ahora sí tenemos las tres medidas de los tres lados del triángulo, la hipotenusa y los dos catetos. ¿Está bien? Entonces, si queremos calcular el perímetro, tenemos que sumarlo. Para calcular el perímetro, realizamos la cuenta, ¿no? 7 medios, que es uno de los lados, uno de los catetos, más 7, más lo que mide la hipotenusa, que es 7 medios por raíz de 5. Ahora, uno acá puede hacer dos cosas.
La primera es sumar estos números y que nos quede 21 medios, ¿no? Sí, 21 medios más 7 medios raíz de 5. O puede hacer las cuentas, estas cuentas con la calculadora y redondear, o sea, aproximar un valor con decimales. Cualquiera de las dos respuestas está bien en este caso. ¿Está bien? Esto que encontramos acá es el perímetro. Esto es el perímetro. ¿Está bien? Pero se puede dejar así. O se puede hacer la cuenta. Y expresar un resultado aproximado. Cualquiera de los dos va a estar bien. Y ahora, para terminar el problema, lo último que nos falta es calcular el área. Nos falta calcular el área. Bueno, el área de un triángulo cualquiera siempre es base por la altura sobre 2. Entonces es cuestión de determinar quién es la base y quién es la altura en este triángulo. O sea, en un triángulo rectángulo siempre resulta conveniente elegir como base un cateto y como altura el otro. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque entre ellos hay un ángulo de 90 grados. Y la altura, como ya habíamos dicho en alguna clase anterior, siempre es perpendicular a uno de los lados. ¿Se acuerdan que cada lado tenía una altura? O sea, acá va a haber una... Sí. Con respecto a este lado, la altura es este de acá. Con respecto al lado AB, la altura es este de acá. Pero con respecto al lado BC, hay una altura también, que es un segmento perpendicular, que se une al vértice opuesto. Lo que pasa es que es difícil medir esa distancia, la longitud de esa altura. En cambio, si tomamos como base a uno de los catetos, seguro que el otro va a ser la altura. Y en ese caso ya no tenemos que hacer cuentas, porque tenemos los valores. Así que vamos a tomar como base, en este caso, vamos a tomar el de 7 metros y la altura como el de 7 medios. Entonces, el área va a ser 7 por 7 medios sobre 2. ¿Y cuánto da eso? 49 cuartos. 49 cuartos. Bueno, como esto está expresado en metros, el área va a estar expresado en metros cuadrados. El perímetro no, el perímetro está expresado en metros, porque cada uno de estos está expresado en metros. ¿Está bien? Entonces, esto que encontramos acá es el área o superficie. Área o superficie del triángulo ABC. ¿Está bien? ¿Se entendió la resolución? Sí, profe, Sí, gracias. profe. Bien. Bueno, y con respecto a este teorema, los otros ejercicios
guardaban cierta similitud, son dentro de todo parecidos. ¿Está bien? En que llego. Bueno, como habrán visto, la parte del teorema de Pitágoras está después que la parte de congruencia y semejanza, pero decidí dejarlo para más adelante eso. Bueno, este ejercicio sale de forma similar. En este caso tenemos la longitud del lado AC que mide 3 y del lado AB que mide 5, es decir, sabemos cuánto miden los catetos y nos piden que calculemos el valor de la hipotenusa. Es una aplicación directa del teorema de Pitágoras. En el ejercicio 4, bueno, determinar las razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Este pudieron hacerlo? Sí, profe. Bien. En el ejercicio Sí. 5 dice determinen el valor de x y el valor de las razones trigonométricas. O sea, los valores, el valor de x lo van a poder calcular a partir de aplicar el teorema de Pitágoras. Y nuevamente las razones trigonométricas son esos cocientes, ¿no? El opuesto sobre el adyacente, el opuesto sobre la hipotenusa, el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Pero para poder hacerlo necesitan hallar el valor de x en cada caso. Este es el que resolvimos recién. Profe, Sí. en el ejercicio que estaba mostrando recién hay un triángulo que muestra la altura y un cateto, o sea, los catetos con A y la hipotenusa en X, eso no entendí. Esto es para expresarlo de forma general. No. Claro, el de abajo de todos es lo mismo. Claro, está repetido, no me di cuenta. Sí, está repetido. Es lo mismo No entonces. me di cuenta que estaba repetido. Ok. Sí, sí, es lo mismo. Y el ejercicio... Sí, igualmente Sí. el A tiene A, B y X de valor de los Y este lados. tiene A y Y A. el ejercicio E Este es A y A. Sí, está Claro, bien. por eso No, pregunto. Sí, sí, sí. tiene doble A. Tiene dos veces la misma, está bien. Los dos catetos miden lo mismo en este caso. Sí, no es exactamente igual. O sea, acá No, los catetos por van a eso ser pregunto. iguales. Pero sí, hay que trabajar con la generalidad que muestra el ejemplo. Es decir, si acá tengo una A y acá tengo una A, bueno, aplicaré el teorema de Pitágoras con ese valor. A al cuadrado más A al cuadrado es igual a X al cuadrado. ¿Está bien? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, Profe. ya entendí. Profe, yo tuve dudas en el ejercicio 2, en el A, donde dice investiguen las siguientes proposiciones si son verdaderas o falsas. Las tres tuve dudas. Bueno, la primera puse que era verdadero, pero en las otras dos estaba confundida. En el ejercicio 2, al principio, ¿no? Sí, ejercicio 2, punto A, donde arranca triángulos. Bien. ¿Esto? La página 14. No sabía. Sí. Página 14. 2A. En todo triángulo, cada ángulo es igual a 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos. ¿Eso? Sí, ese le puse que era verdadero. Bien. ¿Por qué? Porque cada ángulo es igual a 180 menos la suma de los otros dos ángulos, porque si sumamos los tres ángulos interiores del triángulo, Ujú. nos tiene que dar 180, y si queremos sacar la diferencia de alguno de los ángulos, siempre tenemos que ir restando. Bien. Sí, está bien. ¿Se entendió eso? ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y los otros dos dicen, si en un triángulo un ángulo es rectángulo u obtuso,
Los dos ángulos restantes son agudos. ¿Verdadero o falso? Verdadera, ¿Por qué? Verdadera. porque si no se superaría la suma de 180 grados, la suma de los tres. Bien. Bien, si alguno de los otros dos también fuera rectángulo u obtuso, superaría la suma de 180 grados. Perfecto. Bien, y después el tercero, si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces los terceros también son iguales. ¿Y eso? Verdadero. ¿Por qué? Yo la verdad no lo sé, porque hay dos tipos de triángulos que tienen dos lados iguales y uno Ángulos, de ellos ángulos, ¿eh? resulta ser distinto. Ángulos, dice. Ángulos, bueno, lados, yo estaba. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, los terceros también son iguales, dice. No importa si son triángulos más chiquitos o si son triángulos más grandes, ¿eh? Estamos mirando solamente sus ángulos internos. ¿Qué opinan? Para mí es verdadero, pero no sé. Bien, ¿por qué? A ver, vamos a practicar el argumento. Y se me ocurre que es verdadero porque si tengo dos ángulos que miden lo mismo en dos triángulos, aunque sean distintos, los triángulos tengan distintas medidas, hay una sola posibilidad de que las medidas de los otros, del tercer ángulo restante sea única, porque la suma de los tres siempre va a dar 180 grados. Bien. Sí, va por ahí. Porque supongamos que yo tengo dos triángulos distintos. Uno más chiquito, uno más grande, pero que tienen los dos un ángulo de 30 grados interno y los dos un ángulo de 60 grados interno. En el triángulo chiquito, ¿cuánto va a medir el ángulo que falta? Si uno mide 30 y otro 60, el que falta, ¿cuánto mide? 90. 90. Y en el triángulo grande tengo un ángulo de 30, uno de 60, y el que falta, ¿cuánto va a medir? 90. 90 también. ¿Está bien? Entonces, que la suma de los tres siempre me dé 180 grados, determina estas condiciones. No importa si es un triángulo más grande o uno más chiquito. Si en un par de triángulos yo tengo dos que miden lo mismo, el tercero necesariamente también va a medir lo mismo. No va a poder medir otra cosa. Porque si mide más, me paso de 180 grados. Y si mide menos, no llego a 180 grados. Pero el teorema me dice que sí o sí la suma de los ángulos internos tiene que sumar 180 grados. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Bueno, andamos por acá. Este lo resolvimos recién y nos queda el problema 7. Dice, en el triángulo ABC se sabe que la hipotenusa mide raíz de 50 y que los catetos son iguales. Es muy parecido al que resolvimos recién, nada más que ahora los catetos miden X y X, y la hipotenusa mide raíz de 50. ¿Está bien? Bueno, este se los voy a dejar a ustedes si es que por ahí ya lo hicieron, por ahí no, pero este les queda para ustedes, es muy parecido al anterior. Y acá hay que demostrar esta identidad trigonométrica. Es una de las identidades trigonométricas que existe, pero que se puede demostrar usando el teorema de Pitágoras. Vamos a resolver este ahora. ¿Está bien? Que es por ahí un poco más complejo. Y después vamos a presentar lo que es el teorema del coseno y hacemos un ejemplo de eso. Y ya los dejo tranquilos. Dice,
dado el siguiente triángulo rectángulo, ya nos avisan que es rectángulo, así que vamos a poder usar el teorema de Pitágoras, utilizando razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras, demostrar que coseno al cuadrado del ángulo θ más el seno al cuadrado del ángulo θ es igual a 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, pensando en las razones trigonométricas, vamos a escribir cómo serían el seno y el coseno del ángulo θ. ¿Está bien? ¿Cómo definimos el coseno de ese ángulo θ? A partir del cociente entre sus lados. Es el adyacente dividido la hipotenusa. Bien, sería el ángulo adyacente dividido la hipotenusa. Y en este caso el lado adyacente, ¿cuál es? ¿A, B o C? A. No. Adyacente B, al me ángulo. parece. El B. B, ¿no? Es el adyacente. Sí, B. Sí, sí, el es opuesto. El A es el El A opuesto, es ¿no? opuesto. Y C es la hipotenusa. Entonces, el coseno de θ es BC. ¿Y el seno de θ cómo lo definimos? Adyacente sobre hipotenusa. No, ese es el coseno. No. Opuesto Opuesto por sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. hipotenusa. Bien, A sobre C. bien, opuesto sobre hipotenusa, A sobre C. Entonces tenemos A que sobre C. A sobre C. Tenemos que el coseno es esto y que el seno es esto. Entonces vamos a hacer la siguiente operación. Coseno al cuadrado de θ más seno al cuadrado de θ. Recordando que este es el coseno, ¿no? El coseno es B sobre C. Entonces, coseno al cuadrado es B sobre C al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el seno es A sobre C. Así que seno cuadrado va a ser A sobre C al cuadrado. Si distribuimos el cuadrado en cada cociente, nos va a quedar B cuadrado sobre C al cuadrado más al cuadrado sobre C al cuadrado. Y tomando como un denominador, nos va a quedar que B cuadrado más A cuadrado es sobre C cuadrado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Bueno, Sí, perfecto. ahora apliquemos el teorema de Pitágoras al triángulo. Tenemos los catetos que miden A y B. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras con respecto a eso? Que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a ¿qué? C al cuadrado. C al cuadrado. C al cuadrado, bien. Entonces, esto lo vamos a poder reemplazar acá. O sea, este A cuadrado más B cuadrado lo podemos reemplazar por C cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Me va a quedar C cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? Un número dividido por sí mismo. 1. 1. Puedo simplificar. Y esto me queda 1. Entonces, ¿qué mostramos? Mostramos que esto, siguiendo la línea de igualdades, es igual a 1.
¿Está bien? ¿Qué era lo que pedían? Que mostremos que coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es igual a 1. Y lo mostramos acá. Profe, yo lo había hecho con otros valores, pero no había entendido la parte de hipotenusa, o sea, no sabía cómo relacionarlo. Ahora ya lo entendí. Buenísimo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Yo tengo una pregunta, pero sobre, ya finalizando lo hacía el ejercicio, ¿está bien? No hace falta nada más. Ahí ya está, porque mostraste que Por eso sí, mostraste la pero en la igualdad. parte de la formalidad me refería. ¿Vos decís en la escritura? Sí, tal cual. Es más que nada un relato, porque el argumento está basado en estas dos cosas. En la aplicación de las razones trigonométricas y, Ujú. y en la aplicación del teorema de Pitágoras, que vale, porque de entrada nos dicen que el triángulo es rectángulo. Ok. Como dijo que iba a dar alguna producción, nos iba a pedir alguna producción nuestra para Algo por escrito. esa instancia, por eso, a eso me refería. Sí, acá se puede sumar el relato, ¿no? Un poco más de lo que yo estoy escribiendo. Qué sé yo, como el triángulo es rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, del cual obtenemos esto. ¿Sí? Que a cuadrado Gracias. más b cuadrado es igual a c cuadrado. Y en lugar de hacer una flecha, como hice yo acá, puedo decir, al reemplazar esta cantidad en esta otra, obtenemos lo siguiente. Que c cuadrado sobre c cuadrado es 1. Está bien. Es como acompañar un poco lo que uno va haciendo. El escrito. Sí. ¿Está bien? Sí, gracias. De nada. Bueno, y lo último con lo que vamos a trabajar hoy es el teorema del coseno. Bueno, el teorema del coseno es una suerte de expansión del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Fíjense, si uno observa primero el enunciado del teorema, este teorema ya hace alusión a cualquier triángulo. El teorema de Pitágoras estaba limitado a los triángulos rectángulos. Este no, este se puede usar en cualquier triángulo. Y si uno observa la expresión, la fórmula que aparece en este teorema, hasta acá, uno puede ver algo del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Porque ve el a al cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado, pero se agrega algo más. Que aparece porque el ángulo que uno considera ya no es rectángulo, porque ¿cuánto mide el coseno de 90 grados? ¿Alguien sabe cuánto mide el coseno de 90 grados? 0, profe. 0. Entonces, cuando el triángulo es rectángulo, yo tengo un coseno de 90 grados acá, que vale 0. Por lo tanto, toda esta partecita desaparece. Es 0 por todo esto. Por eso, en el teorema de Pitágoras, solamente nos vamos a encontrar con el a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. El teorema del coseno viene a ser una especie de expansión que nos permite trabajar con cualquier tipo de triángulo. Para tener en cuenta, ¿cuál es el lado que aparece de este lado de la igualdad elevado al cuadrado? Siempre es el opuesto al ángulo que aparece acá. ¿De dónde se saca este ángulo? Es el ángulo formado por los lados B y C. Y se puede ver en la figura eso. Los lados B y C forman el ángulo θ. Y el lado A es el opuesto a ese ángulo. ¿Está bien? Y veamos un ejemplo
para de aplicación. Uy, qué poquito ejercicio que puse de esto. Por ejemplo, este de acá. Ejemplo. Tenemos un ángulo y dos lados. Este lado no sabemos cuánto vale, lo vamos a llamar X. Hay una obsesión con la X en la matemática, que a todo lo que no sabemos cómo se llama le ponemos una X, por algún motivo. Y queremos averiguar cuánto mide X. Entonces, el teorema del coseno nos va a permitir calcular el valor de X. ¿Está bien? ¿Cómo nos va a permitir calcular el valor de X? Bueno, sabemos que X es el lado opuesto a este ángulo que tenemos como dato. Así que X al cuadrado va a ser igual a, según la fórmula, la suma del cuadrado de los otros dos lados, en este caso 5 y 6, 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, menos 2 por el producto de los lados por el coseno del ángulo. Entonces es menos 2 por 5 por 6 por el coseno de 70 grados. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo encuentro el valor de X? Y tengo que hacer esta cuenta, que parece fea, pero hay que hacerla. ¿Está bien? X al cuadrado es igual a 25 más 36 menos 2, bueno, hago la cuenta directamente, 2 por 5 es 10, por 6 60, 60 por coseno de 70 grados. Un error común es agarrar estos números y restarle 60. Esto está separado, ¿está bien? Esto lo resuelvo por un lado y esto lo resuelvo por el otro. No junto estos números con el 60, porque el 60 está multiplicando al coseno, no lo puedo juntar con esto. Es como cuando quiero sumar un número que está multiplicando una X con un número que no está multiplicando una X. No los puedo sumar. ¿Está bien? Entonces me queda X al cuadrado igual 25 más 36 es 61. Sí, ¿no? Menos Sí. 60 por el coseno de 70. ¿Y quién hace esta cuenta? ¿Cuánto da 61 menos 60 por el coseno de 70? 40,47, profe. 40,47 aproximadamente, ¿no? Sí. Entonces X va a ser aproximadamente la raíz de ese número. ¿Y cuánto es la raíz de ese número aproximadamente? $6,36. 6,36. Entonces, este lado que nos está faltando acá es aproximadamente 6,36. ¿Está bien? Profe, Sí. yo me perdí en la parte de 40,47. Resolvemos esto para que abra una calculadora. Y hacemos la cuenta.
¿Esta me sirve? No, no me sirve. Esta sí. La cuenta que teníamos era 61 menos 60 por el coseno de 70 grados. ¿Está bien? Y eso da aproximadamente 40,47, dijeron. Bueno, 47, 48 es un resultado aproximado. ¿Está bien? Sí. Bien. Y después lo que hicimos fue, bueno, calcular la raíz, porque estamos despejando ese cuadrado. De vuelta, hacemos esto porque no nos interesa el valor negativo, porque estamos trabajando con longitudes. ¿Está bien? En introducción al cálculo, si hacen esto y solo dejan un resultado, va a estar mal. Porque esta ecuación tiene dos soluciones. Pero acá nos interesa una sola por el contexto. Bien. Bueno, acá estos ejercicios son de ese estilo. Y hay un ejercicio más con respecto al teorema del coseno. Bueno. Nos va a quedar la clase que viene para hacer un par de ejercicios más y para repasar en general antes de el trabajo de cierre de la primera parte del año. ¿Tienen alguna consulta para hacer ahora? El teorema del seno, lo tenemos que hacer en la semana también, como porque eso va dentro del examen. Sí, lo vamos Para el a parcial, ver el martes que viene y después a partir de eso es práctica. Pero traten de tomarse esta actividad que vamos a hacer justo martes 13, Está bien. relajados. No se empiezan a tensar, a ponerse tensos desde ahora porque para eso ya está el frío, ¿no? Uno se pone tenso por el frío, pero por esta actividad no. Traten de estar relajados y tranquilos y las cosas les van a salir bien. O no, pero bueno, estén tranquilos igual. Y profe, si nos va mal, Si les va mal, seguiremos sí, practicando. Nos queda medio decirle año esa... de trabajo todavía. Ah, bueno. Bueno, profe. Así que no se preocupen tanto. Bueno, sí, Lo que pasa es que ocúpense, no se preocupen, Claro. ocúpense, estudien, practiquen. es mucha práctica. Sí. Sí. Es cuestión de sentarse a practicar estas cosas porque son más que nada, Sí. por ahora son más que nada cuentas e interpretaciones de algunos resultados y algún que otro argumento en algunas preguntas cuando tienen que tratar de justificar si algo es verdadero o falso. ¿Está bien? Sí. Practiquen el argumento porque es probable que en la parte escrita, Sí. muy probable que en la parte escrita haya algo del estilo de decidan si esto es verdadero o falso y justifiquen por qué. Oh. ¿Por qué? Porque me gusta molestar nada más. Sí, sí. Sí, me dice. Ay, profe, estoy nerviosa. No, Bueno. es algo que para mí es necesario. Poder argumentar es algo que es necesario. Sí, es lo que estoy viendo, que todo lo que hacemos lo tenemos que argumentar. Sí. Todo. Además es formativo. Y cuesta también, es formativo, cuesta. pero cuesta. Cuesta, también teniendo en cuenta que ustedes son estudiantes de primero. Y que bueno, y más adelante le van a pedir que justifiquen con mayor claridad. Así que estas son las primeras actividades de argumentación. Y en segundo, en tercero y en cuarto tendrán actividades de argumentación más difíciles. Así que bueno, vamos empezando de a poco. Bueno, muchas gracias. ¿Qué nos quedó, profe, para hacer para la próxima clase? Para la próxima clase pueden terminar los ejercicios del teorema de Pitágoras que no hayan terminado. El ejercicio 2 de la página 25, que
teorema del coseno. Leerlo del teorema del seno, pero de todas formas lo vamos a ver la clase que viene. Y seguramente les voy a compartir primero esta clase, el video de esta clase, y algunos videos acompañados de ejercicios sobre el teorema del coseno y del seno, para que tenga más para practicar, por una cuestión de que no puse demasiados ejercicios en la guía, no hay tantos. Bueno, gracias. Todo eso va a estar en el Classroom igual. Y la clase que viene vamos a ver un poquito también las consultas que fueron dejando en el Classroom y todavía no pude responder. Profe, esta clase está grabada, ¿no? Estoy grabando, sí. Ok. Una consulta. Sí. Del ejercicio anterior, el que vimos recién, solo no se puede resolver sin la calculadora, no hay ninguna manera, ¿no? De poder resolverlo sin... Si no tenés la calculadora, podés dejar expresado el último valor, el 61 menos 60 por coseno de 70. O sea, si fíjate que estás en un examen y no tenés la calculadora porque te la olvidaste o lo que sea, podés dejarlo expresado así y eso no está mal. Está bien. Porque lo que se considera es todo el procedimiento por el que vos llegaste a eso, ¿no? No tanto el resultado final. Porque al final esa cuenta la hace la calculadora, no estoy evaluando lo que saben hacer ustedes. Gracias. De nada. Bien. ¿Alguna consulta más? No. Bueno, entonces los dejo tranquilos por hoy y nos vemos el martes que viene y el otro martes, que son las últimas 2 clases antes de las vacaciones. Bueno, buen fin de semana. Bueno, Chao, profe. que tengan una buena Chao, semana de gracias. cursada. Adiós. Chao, profe. Un fin de... Chao.